Saludos, bienvenidos a este primer curso sobre los ensayos no destructivos dictados por el Instituto Universitario de Aeronáutica Civil. Mi nombre es ingeniero Luis Bernardo Jiménez Rodríguez y los estaré acompañando en este curso como su facilitador. El objetivo general del curso, analizar las distintas técnicas y métodos de prueba no destructiva de los materiales de uso aeronáutico a fin de minimizar y evitar daños estructurales utilizando técnicas de mantenimiento preventivo y predictivo en las aeronaves. Eh, Igualmente, este objetivo está planteado en el programa de estudio, en el pensum de estudio elaborado por el Departamento de Diseño Curricular de este instituto. En esta oportunidad iniciaremos con el módulo 1 referente a la generalidad de los ensayos no destructivos. El objetivo del primer módulo, al finalizar el módulo, los participantes podrán definir los diferentes conceptos y características de los ensayos no destructivos, tomando en consideración para esto que este curso está diseñado específicamente en un, para ser dictado de manera teórica y de manera virtual. Esperemos próximamente poder dictar una fase práctica de este mismo curso. En cuanto al contenido para este primer módulo, en primer lugar tomaremos en consideración eh, algunos conceptos sobre ensayos destructivos, sus características, la clasificación y los usos para poder entender a partir de allí en qué consisten los ensayos no destructivos. Luego en este módulo también trataremos sobre los ensayos no destructivos, sus características, clasificación y usos específicos, así como las ventajas y desventajas y el ámbito de aplicación en el medio aeronáutico y también en forma general. Bien, entonces entremos en materia. Hablemos un poquito sobre los ensayos a los materiales. Los ensayos a los materiales son todas aquellas pruebas o evaluaciones que se le hacen a cualquier tipo de material, sea material metálico o no metálico, como los materiales compuestos, con el fin de determinar ciertas propiedades o características, tanto físicas, químicas como mecánicas, materias como tecnología de los materiales, resistencia de los materiales. Unidades curriculares como esa que se ven en el área de la ingeniería utilizan mucho los procedimientos y las técnicas que se manejan en ensayos de los materiales. Técnicas como son los ensayos metalográficos, ensayos de dureza, de compresión, de tracción o en pruebas no destructivas, técnicas de inspecciones por métodos no destructivos. Veamos el concepto que maneja aquí en ensayo o pruebas destructivas. Dice ensayo o prueba que se realiza a los materiales para evaluar sus propiedades físicas, químicas y o mecánicas. Debo aclarar aquí que a pesar de que hay técnicas o hay métodos de ensayos no destructivos que se utilizan ciertamente para determinar propiedades físicas o químicas, su fortaleza, la fortaleza de los ensayos destructivos son determinar principalmente las propiedades mecánicas de un material y principalmente se utiliza en piezas no acabadas, en materia prima, por ejemplo. Eh, ¿Por qué? Porque esas piezas, por ejemplo, este tipo de pruebas pudieran utilizarse para evaluar una materia que está ingresando a un almacén con el fin de producción y se requiere evaluar las propiedades mecánicas de ese material a fin de ver si se cumple con las especificaciones técnicas. Entonces se toma un muestreo de ese material que está ingresando, se toma un muestreo y se hacen probetas de ese material a fin de analizarla. Fíjense que en las pruebas destructivas tenemos que el concepto especifica que modifican permanentemente la estructura o forma original de la muestra. Es decir, este tipo de prueba genera un daño permanente o una modificación permanente. Por ejemplo, en el caso de una prueba de dureza, deja una huella que modifica la estructura de la pieza que se está probando, una huella de indentación.
En el caso de una prueba de tracción, inclusive se utiliza una probeta la cual es partida. Entonces cualquiera de las pruebas que se utilizan pueden generar o una huella o parten en la pieza o generan un cambio permanente en la misma. Generalmente se trabaja de esta forma por probetas, mientras que los ensayos de pruebas no destructivas, el concepto dice que no alteran de forma permanente sus propiedades físicas, químicas, mecánicas o dimensionales. Es decir, la pieza a la cual se le aplica este tipo de pruebas no destructivas es reutilizable siempre y cuando en la inspección cumpla con las especificaciones técnicas o el análisis que se le ha hecho no detecte un daño eh, y no genere riesgo en el uso de ese tipo de pruebas. Son técnicas no invasivas que determinan y permiten determinar la integridad de un material o componente o estructura. Este tipo de pruebas principalmente se hace a piezas acabadas, piezas funcionales, con el fin de determinar si hay porosidades, si hay daños internos o externos, si hay alguna grieta, una fisura que pueda debilitar el material o si hay un desgaste excesivo por el uso de un material, de una pieza. Entonces veamos aquí bien, en cuanto a los ensayos de los materiales, tenemos esta tabla donde podemos ver que los ensayos destructivos eh, tienen como finalidad principal determinar las propiedades mecánicas. ¿Cuáles son esas propiedades mecánicas? Bueno, ya lo hablamos, tenacidad, ductilidad, maleabilidad, eh, resistencia, eh, eh, propiedades elásticas de un material, etcétera, ¿ok? Mientras que los ensayos destructivos básicamente determinan o hacen un estudio sobre las propiedades físicas de ese material. Conductividad eléctrica, conductividad térmica, magnetización, eh, luminicidad o capacidad de reflejar luz y dimensiones eh, tanto internas como externas de una pieza. Los ensayos destructivos aplican técnicas invasivas, es decir, destruyen el material, destruyen la probeta y generan daños permanentes en la pieza que se está ensayando. Mientras que los ensayos no destructivos son técnicas no invasivas que permiten la reutilización de esa pieza siempre y cuando cumpla con las especificaciones para la cual fue diseñada. Los ensayos destructivos se utilizan principalmente en materiales no acabados como materia prima, mientras que los ensayos no destructivos se utilizan en materiales acabados como que son piezas funcionales y que están operando de manera normal y necesitamos verificar y pronosticar posibles cambios o daños en la misma a fin de, eh, de dar un tiempo estimado de durabilidad. Los ensayos destructivos generan una deformación permanente y los ensayos no destructivos no hay deformación permanente. Aparte de esto, bueno, los ensayos destructivos se utilizan utilizamos muestreo a través de un muestreo y a través de una probeta que se fabrica de ese mismo material, mientras que los ensayos no destructivos se aplica se debe aplicar a todas las piezas funcionales que se requieran y igualmente eh, son piezas acabadas. ¿Ok? ¿Cuáles son estos ensayos destructivos más importantes o los más comunes? Ensayo de tracción, compresión, dureza, impacto, pandeo, flexión, entre otros. ¿Ok? Mientras que en los ensayos no destructivos tenemos sus principales ensayos, ¿no? Los principales ensayos no destructivos aplicados en la industria son la inspección visual, inspección por tintes penetrantes, partículas magnéticas, corriente inducida, ultrasonido y rayos X. Existen otros, pero vamos a tratar sobre estos exclusivamente en este curso. ¿Ok?
tenemos por aquí, a tal efecto, les recomiendo y les dejo aquí el enlace de un video que puede complementar lo mencionado o lo hablado aquí en esta clase. Ok, bien, vemos aquí en esta lámina, ensayo de los materiales, las propiedades de los materiales que ya les mencioné, propiedades mecánicas, físicas, químicas. Entre las propiedades mecánicas más importantes tenemos la resistencia, la tenacidad, la dureza, la maleabilidad, la ductilidad y la resiliencia. Cuanto a las propiedades físicas, densidad, cambio de colores, la conductividad térmica, conductividad eléctrica, las diferentes temperaturas de fusión y de la dilatación térmica, mientras que en la química, la inflamabilidad de un material, su toxicidad, su acidez y la reactividad que posea el mismo. Las principales características en un ensayo destructivo, en primer lugar, se genera una destrucción de la muestra, es decir, la muestra queda inhabilitada e inutilizada. La pieza examinada es dañada de forma permanente. Se toma a unas muestras representativas aleatorias, eh, de un conjunto o de una masa o de una cantidad específica. Determinan las propiedades mecánicas, físicas y químicas, eh, tomando en consideración que primordialmente busca determinar, y su principal fortaleza es que nos da datos tanto cualitativos como cuantitativos de sus propiedades mecánicas. Por lo tanto, ofrecen datos precisos, confiables y detallados sobre las propiedades de ese material. Y otra de las características, bueno, que es un ensayo relativamente costoso, puesto que requiere de equipos especializados que son costosos y se requieren obligatoriamente para poder hacer la prueba. Igualmente necesita personal especializado para evaluar y determinar eh, la prueba y analizar, tomar el muestreo y preparar las probetas. Y bueno, vemos aquí una clasificación de estos ensayos destructivos según el tipo de propiedad. Los ensayos pueden ser mecánicos, físicos y químicos, y según el método de aplicación, los ensayos estáticos y dinámicos. Un ejemplo de estos ensayos, bueno, en los estáticos podemos tener un ensayo de tracción, un ensayo de compresión. Son ensayos estáticos donde la pieza se le aplica una carga constante. En un ensayo de dinámico puede ser un ensayo de impacto, ensayo Charpy, ensayo ISO, el mismo ensayo de dureza. Son ensayos dinámicos donde las cargas son variables. Y bueno, ¿cuál es el uso de estos ensayos destructivos principalmente? Eh, Considero que el primer punto es para seleccionar el material, elegir el material más adecuado para una aplicación específica, y también para mantener un control de calidad y una verificación del material a fin de que éste cumpla con las especificaciones de diseño y los estándares de calidad establecidos. Igualmente para análisis de fallas y determinar las posibles causas que generan, por la cual se genera una falla en un componente de estructura, y con fines de investigación y desarrollo. El ámbito de uso de los ensayos destructivos es muy amplio, y una de las ingenierías que más utiliza los ensayos destructivos es la ingeniería civil, donde se hacen este tipo de ensayos a concretos, a placas, a estructuras de puentes, de edificios, con el fin de determinar eh, el material que se está utilizando. Sin embargo, bueno, como les dije anteriormente, el uso es muy amplio en industria, en la ingeniería mecánica, ingeniería mecánica automotriz, en ingeniería petrolera y en cualquier otro ámbito donde se requiera diseñar piezas y verificar y seleccionar material y analizar fallas.